Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión. Hoy nos adentramos en el mundo de Cleopatra. Un personaje fascinante. Cleopatra, la última faraona del antiguo Egipto. Su nombre evoca tantas cosas: poder, belleza, misterio. Claro, ha cautivado la imaginación durante siglos. Pero ¿cómo separamos la realidad de la ficción? Porque su historia está envuelta en eso, en realidad y ficción, filtrada por la propaganda romana. Ya que buscaban desprestigiarla. ¿Qué fuentes usaremos en este viaje? Para esta inmersión nos basaremos en extractos de Wikipedia ¿Ok? y un artículo en español sobre Cleopatra. Me intriga saber quién era la verdadera Cleopatra, más allá de los mitos. A través de estas fuentes intentaremos reconstruir su vida, sus decisiones Ajá. y su impacto en un periodo histórico tan convulso, el final de la era helenística. Suena apasionante. Pero antes de sumergirnos en su vida, me gustaría comprender mejor el contexto histórico. Claro. ¿En qué época y lugar se desarrolla la historia de Cleopatra? Cleopatra Céteple, la Cleopatra que todos conocemos. Ajá. Nació en el año 69 Aita. En Alejandría, la capital del Egipto tolemaico. Ah, los Ptolomeos. Los ptolomeos, descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno, gobernaban Egipto desde hacía casi 300 años. Espera, griegos gobernando Egipto. Efectivamente. A pesar de ser una dinastía griega, los ptolomeos habían adoptado muchas costumbres egipcias y se presentaban como faraones ante su pueblo. Interesante. Me imagino que eso generó una dinámica cultural bastante peculiar. Sí, Alejandría era una ciudad cosmopolita, un crisol de culturas donde griegos, egipcios y otras poblaciones convivían. Los ptolomeos fomentaron esa diversidad cultural, lo que contribuyó al florecimiento intelectual y artístico de la ciudad. Y en este contexto, ¿cómo era la vida en la corte tolemaica? ¿Se asemejaba a la de los antiguos faraones o tenía un carácter más griego? Si bien adoptaron títulos y algunos rituales faraónicos, la corte tolemaica seguía un modelo más similar al de las cortes helenísticas. La lengua oficial era en griego, se practicaban cultos griegos y se fomentaba el estudio de la filosofía, la literatura y las ciencias griegas. Sin embargo, también mantenían estrechos vínculos con la religión y la cultura egipcias. Una mezcla fascinante. Y en este entorno tan peculiar, Cleopatra llega al poder. ¿Qué sabemos de su familia y su ascenso al trono? Cleopatra era hija de Ptolomeo Tisafuletes, un gobernante conocido por su debilidad y su dependencia de Roma. Vaya. La identidad de su madre es un misterio. Algunos historiadores creen que podría haber sido una concubina egipcia, lo que explicaría la conexión de Cleopatra con la cultura egipcia. Un misterio que añade aún más intriga a su figura. ¿Y cómo llega al poder una mujer en una época dominada por hombres? Tras la muerte de Ptolomeo XII, Cleopatra, con tan solo 18 años, se convierte en corregente junto a su hermano menor, Ptolomeo XIV. Sin embargo, la relación entre ambos hermanos pronto se deteriora, desencadenando una lucha por el poder que marcaría el destino de Cleopatra. Entiendo. Una lucha fraternal por el control de Egipto. Y es en este punto donde entra en escena Roma. Sí, exactamente. En medio de la guerra civil contra su hermano, Cleopatra busca el apoyo de Julio César, el hombre más poderoso de Roma, quien había llegado a Egipto persiguiendo a Pompeyo, su rival en la guerra civil romana. Qué momento tan crucial. Cleopatra se juega el futuro de Egipto en una sola jugada. ¿Y cómo fue ese encuentro entre Cleopatra y César? ¿Una simple alianza política o hubo algo más? Las fuentes hablan de una entrada triunfal de Cleopatra en Alejandría. Se dice que se presentó ante César envuelta en una alfombra, logrando captar su atención y su favor. Qué escena tan cinematográfica. Parece que Cleopatra sabía cómo causar una buena impresión. Sin duda, Cleopatra poseía un gran carisma y una inteligencia excepcional. Rápidamente se ganó la confianza de César, quien decidió apoyarla en su lucha contra Ptolomeo III. Así que la alianza entre Cleopatra y César no se basó solo en la conveniencia política, sino también en una conexión personal. ¿Y cómo se desarrolló esa relación a partir de ese momento? La relación entre Cleopatra y César se convirtió en una alianza política y sentimental, que duraría varios años. Fruto de esta relación nació Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César, un niño que se convertiría en una pieza clave en el tablero político del Mediterráneo. Un giro inesperado. El romance entre una faraona egipcia y el líder romano más poderoso. Me imagino que esto no sentó nada bien en Roma. Efectivamente, la relación entre Cleopatra y César fue vista con recelo por muchos en Roma, quienes la consideraban una amenaza para la estabilidad del imperio. Y mientras tanto, ¿qué ocurría en Egipto? Logró Cleopatra consolidar su poder con el apoyo de César. Con la ayuda de las legiones romanas, Cleopatra logró derrotar a su hermano Ptolomeo III, quien murió ahogado en el Nilo mientras huía. Vaya. Tras esta victoria, Cleopatra se convirtió en la única gobernante de Egipto, aunque bajo la sombra del poderío romano. Una victoria agridulce, supongo. Cleopatra alcanza el poder absoluto, pero a costa de descender de Roma. Y en ese punto,
¿Cómo era la vida en Egipto bajo el reinado de Cleopatra? ¿Qué tipo de gobernante era? Cleopatra se propuso restaurar la grandeza del antiguo Egipto y fortalecer su economía. Invirtió en grandes obras públicas, como la construcción de templos y palacios, y promovió el comercio con Oriente. También se preocupó por ganarse el favor del pueblo egipcio, aprendiendo la lengua egipcia, algo que no habían hecho sus predecesores tolemaicos. Es decir, que Cleopatra no era solo una hábil estratega política, sino también una gobernante preocupada por el bienestar de su pueblo. Y mientras tanto, ¿cómo evoluciona su relación con Julio César? Cleopatra viajó a Roma con Cesarión, Ajá. donde fue recibida con honores por César. Sin embargo, su presencia en Roma despertó la hostilidad de muchos senadores, quienes veían en Cleopatra una amenaza para la República Romana. Entiendo. La sombra de Cleopatra se cernía sobre la política romana. Y en este contexto tan tenso, ¿qué ocurre con Julio César? En el año 44 de César, Julio César es asesinado en el Senado romano, un acontecimiento que cambiaría radicalmente el destino de Cleopatra y de todo el Mediterráneo. Un giro trágico. La muerte de César deja a Cleopatra en una situación vulnerable. Y ahora, ¿qué será de ella y de su reino? La muerte de César desencadena una nueva guerra civil en Roma, en la que se enfrentan dos de sus lugartenientes, Marco Antonio y Octavio. Cleopatra, consciente de la importancia de tener un aliado poderoso, decide apoyar a Marco Antonio, iniciando así un nuevo capítulo en su vida. Y la historia de Egipto. Una nueva alianza, un nuevo escenario. ¿Qué nos depara esta nueva etapa en la vida de Cleopatra? Para descubrirlo, tendrás que esperar a la segunda parte de nuestra inversión en el mundo de Cleopatra. Intriga total. Quedo a la espera de la próxima entrega para conocer más sobre esta fascinante figura histórica. Y a ti, querido oyente, te invito a que te quedes con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras inmersiones. Hasta la próxima. Retomamos nuestra inversión en la vida de Cleopatra justo en el momento en que la muerte de Julio César la deja en una posición precaria con Roma, dividida por una nueva guerra civil. Cleopatra decide apostar por Marco Antonio, uno de los generales más poderosos del momento. Es una decisión arriesgada, pero comprensible en un mundo dominado por la fuerza. Cleopatra necesitaba un aliado que garantizara la seguridad de su reino, y Marco Antonio, además de su poderío militar, tenía fama de ser un hombre apasionado y ambicioso. Efectivamente, Marco Antonio no era un simple soldado, era un hombre culto amante del lujo, y las artes que compartía con Cleopatra una visión grandiosa del poder. Su encuentro que tuvo lugar en Tarso, en la actual Turquía, se convirtió en una leyenda. He leído sobre ese encuentro, se dice que Cleopatra llegó a Tarso en una barca dorada, vestida como la diosa Afrodita, rodeada de un séquito de sirvientes y músicos. Realmente fue tan espectacular. Es difícil separar la realidad de la leyenda, pero las fuentes coinciden en que Cleopatra supo cautivar a Marco Antonio desde el primer momento. Su inteligencia, su belleza y su dominio de la política y la diplomacia lo dejaron completamente fascinado. Parece que Cleopatra no dejaba nada al azar cada encuentro. Cada gesto estaba calculado para conseguir sus objetivos, y en este caso su objetivo era asegurar el apoyo de Marco Antonio para Egipto. Así es, Cleopatra necesitaba a Marco Antonio para consolidar su poder en Egipto y proteger su reino de las ambiciones de Octavio, el otro gran contendiente al poder en Roma. Y a cambio, ¿qué le ofrecía Cleopatra a Marco Antonio? Cleopatra le ofrecía a Marco Antonio no solo su amor y su apoyo político, sino también las riquezas de Egipto, su estratégica posición geográfica y su cultura milenaria. Para Marco Antonio, Cleopatra representaba una oportunidad única para expandir su poder y construir un imperio que rivalizara con el de Roma. Una alianza basada en la misión y la pasión, una combinación explosiva, y a partir de ese momento, ¿cómo se desarrolla la relación entre Cleopatra y Marco Antonio? Cleopatra y Marco Antonio se convierten en amantes y aliados, formando una pareja que dominaría la política del Mediterráneo oriental durante más de una década. Fruto de su relación nacen 3 hijos: Alejandro Helios, Cleopatra Selene II y Ptolomeo Filadelfo. Una familia real que mezclaba la sangre egipcia y romana, un símbolo de la unión entre Oriente y Occidente. Y durante este periodo, ¿cómo era la vida en la corte de Alejandría? Cleopatra y Marco Antonio establecieron en Alejandría una corte fastuosa donde se celebraban banquetes, espectáculos y juegos al estilo romano. Cleopatra se presentaba como la encarnación de la diosa Isis, mientras que Marco Antonio adoptaba el título de Nuevo Dionisio, un dios griego asociado al vino, el placer y la fertilidad. Una corte llena de lujo y exotismo que reflejaba el poder y la ambición de la pareja real. Y mientras tanto, ¿qué ocurría en Roma? ¿Cómo reaccionaba Octavio ante esta alianza? Octavio, que controlaba la parte occidental del Imperio Romano, veía con creciente preocupación la alianza entre Cleopatra y Marco Antonio. Los acusaba de conspirar contra Roma, de querer crear un imperio oriental independiente. Una acusación que tenía un trasfondo político. Octavio buscaba cualquier excusa para desprestigiar a Marco Antonio y eliminar a su rival. ¿Y cómo respondió Marco Antonio a estas acusaciones?
Marco Antonio cometió un error estratégico al divorciarse de Octavia, la hermana de Octavio, y casarse formalmente con Cleopatra, convirtiéndola en reina de Egipto y de otros territorios del Mediterráneo oriental. Este acto fue visto como una provocación por parte de Octavio, quien aprovechó la ocasión para declarar la guerra a Cleopatra. Entonces la tensión entre Oriente y Occidente llega a su punto culminante, una guerra inevitable. ¿Y en esta guerra qué papel jugó Cleopatra? Cleopatra aportó a la alianza con Marco Antonio no solo riquezas y recursos, sino también una poderosa flota de guerra. Se dice que Cleopatra participó personalmente en algunas batallas navales, demostrando su valentía y su determinación. Increíble. Una reina guerrera que luchaba junto a su amado, una historia digna de una película. ¿Y cuál fue el resultado de esta guerra? La guerra culminó con la batalla de Actium en el año 31 Etunte. La flota de Marco Antonio y Cleopatra fue derrotada por la Octavio comandada por el general Agripa Marco Antonio, y Cleopatra huyeron a Egipto, donde se refugiaron en Alejandría. Una derrota que marcó el fin de su imperio y el principio del fin para la pareja real. ¿Qué ocurrió después de la batalla de Actium? Tras la derrota, Marco Antonio y Cleopatra se vieron acorralados en Alejandría, sitiados por las legiones de Octavio, sabían que su fin estaba cerca. Tras la derrota en Actium, la sombra de Octavio se cierne sobre Alejandría, sellando el destino de la última faraona de Egipto. Sí, la derrota en Actium marcó el final del sueño de Cleopatra y Marco Antonio. De construir un imperio en Oriente. Octavio, con Roma a sus pies, no iba a permitir que su poder fuera desafiado. Alejandría, la ciudad que había sido escenario de amor, poder y esplendor, se convertía ahora en una trampa mortal. ¿Cómo afrontaron Cleopatra y Marco Antonio sus últimos días? Las fuentes nos hablan de un ambiente de desesperación y resignación en la corte de Alejandría. Marco Antonio, abrumado por la derrota, se refugió en la bebida. En la melancolía, Cleopatra, fiel a su carácter luchador, intentó negociar con Octavio, pero sus esfuerzos fueron en vano. Octavio no era un hombre de medias tintas. Su objetivo era conquistar Egipto. Eliminar a sus rivales. Pues, ¿y qué hay de la famosa historia del suicidio de Cleopatra? Es cierto que se dejó morder por una serpiente venenosa. La muerte de Cleopatra está envuelta en un halo de misterio y romanticismo. La versión más popular difundida por el poeta romano Virgilio afirma que Cleopatra se suicidó dejándose morder por una áspid, una serpiente venenosa, para evitar caer en manos de Octavio. Una muerte digna de una reina llena de simbolismo y dramatismo. ¿Hay alguna evidencia histórica que respalde esta versión? La verdad es que las fuentes no son concluyentes. Plutarco, un historiador griego que escribió una biografía de Marco Antonio, menciona la posibilidad de que Cleopatra utilizara un instrumento para introducirse veneno. Otros autores sugieren que se inyectó veneno con una aguja o que utilizó un ungüento letal. Entonces, la causa exacta de la muerte de Cleopatra sigue siendo un enigma. Lo que sí sabemos es que su muerte marcó el final de la dinastía tolemaica y el comienzo del dominio romano en Egipto. Efectivamente, con la muerte de Cleopatra en el año 30, Egipto se convirtió en una provincia romana, cerrando así un capítulo milenario de su historia. Una historia llena de luces y sombras de grandeza y tragedia. Al final, Cleopatra no pudo vencer al destino que le había reservado la historia. Es cierto, pero a pesar de su derrota, Cleopatra ha pasado a la historia como una de las mujeres más fascinantes y enigmáticas de la antigüedad. Su inteligencia, su belleza, su ambición y su trágico final la han convertido en una leyenda que sigue cautivando la imaginación de la humanidad. Cleopatra, la última faraona de Egipto, una mujer que desafió las convenciones de su época y que luchó hasta el final por su reino y su amor. Su historia nos recuerda que el poder, la pasión y la tragedia son ingredientes inseparables de la condición humana. Y así, con esta reflexión final, llegamos al término de nuestra inmersión en la vida de Cleopatra. Esperamos que haya sido un viaje enriquecedor y que te haya inspirado a seguir explorando el fascinante mundo de la historia. Muchas gracias por acompañarnos en esta apasionante aventura, y a ti, querido oyente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos Deep Dives. Encontrarás el enlace en la descripción del episodio. Hasta la próxima.